Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este pequeño entrenamiento a través de este medio webinar. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente. Gracias por unirse a esta transmisión. Para nosotros es muy importante que en esta época tan complicada, pues podamos estar en contacto con ustedes de una manera segura. Por eso es que hemos elegido nuestros webinars como una herramienta para poder estar en contacto con ustedes y transmitirles el conocimiento sobre nuestros productos nuevos. Entonces, vamos a presentarnos nuevamente. Mi nombre es Gerardo Herrera. Mi nombre es Miguel Alcántara. Y bueno, nosotros estamos a cargo del Departamento de Soporte Técnico y Proyectos. Entonces, cualquier duda técnica, cualquier, digamos, solicitud sobre propuestas que ustedes tengan, digamos, en proceso, pues son bienvenidas para que, bueno, nosotros podamos asesorarlos y en conjunto poder seleccionar los equipos que más se adapten a sus necesidades. ¿Sí? Entonces, nuevamente les recuerdo que tenemos una herramienta, ¿sí? Por la cual vamos a estar interactuando, que es la herramienta de Q&A. Entonces, ustedes van a tener en su pantalla, ¿sí? van a tener disponible esta herramienta, y únicamente tienen que hacer clic en donde dice, si ubican su cursor en la parte inferior de su pantalla, ustedes van a poder ver que se despliega un menú donde van a tener tres opciones, una que dice acceso al chat y la otra nos permite levantar la mano para indicar que tienen una pregunta o hacer la pregunta directa. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar. Les voy a pedir que a través de Q&A nos confirmen que el audio y el video sea de buena calidad, que nos puedan escuchar, por favor. Entonces, les pedimos de la manera más atenta que a través de la herramienta de Q&A puedan confirmar que el audio se escuche bien. Ok, José Antonio Álvarez nos dice, ¿todo bien? Muchas gracias. Lisbeth López, buenos días. Confirma que el audio está en buenas condiciones. Amir Gutiérrez, gracias por asistir. Todo perfecto. Lorena Fuentes, buenos días. Gracias por asistir a nuestro webinar. Paulina Pérez, ¿todo bien? Gracias, saludos a todos. Sí, la última vez, como recordarán, tuvimos la primera etapa de este webinar, donde explicamos un poco de teoría y donde explicamos acerca de las funciones fundamentales de este producto, que es nuestra serie BG, nuestro sensor de visión. El día de hoy vamos a iniciar con un breve resumen de lo que vimos el martes pasado. Y entonces voy a hacerle un breve resumen muy rápido para que ustedes recuerden acerca de las características de este producto. Pues vamos a estar haciendo sesiones de preguntas y respuestas, es decir, yo les voy a indicar, es momento, si tienen alguna duda, algún comentario, que lo hagan para que podamos ir dando dinamismo a la información que vamos a presentarles y pues no estemos interrumpiendo la presentación. Entonces, para darle fluidez a esta presentación, yo les estaré indicando cuando abramos esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a dar comienzo con este resumen. Y bueno, para esto les voy a compartir una pantalla. ¿Sí? Igual tenemos la herramienta de chat, ¿sí? Igual, pues a través de esta herramienta igual nos pueden contactar, aunque les pedimos que lo hagan a través de Q&A, por favor. Y bueno, vamos a compartir
esta pantalla. Muy bien, ahí estamos listos. Listos con esta presentación y bueno, iniciamos con este breve resumen, ¿sí? En el que, bueno, como ustedes recordarán, definimos lo que era un sensor de visión, ¿sí? Las diferencias principales que hay entre un sensor de visión y un sistema de visión. Y en este caso, pues, pudimos ubicar que un sensor de visión se diferencia porque tiene, digamos, embebido o incorporado en la misma unidad entradas y salidas digitales, además de que se integra cierta lógica en este sensor, ¿sí? De igual manera, pudimos definir que no requiere de una controladora por separado, ¿sí? Eso es lo que lo hace propio un sensor de visión, ¿sí? No integra una controladora, esa es la principal característica, ¿sí? Entonces, tiene embebidas entradas y salidas, incorpora lógica y también incorpora el protocolo de comunicación, que en este caso para nuestra serie BG, nuestro sensor de visión, será Ethernet, TCP/IP, y bueno, es protocolo cerrado, es decir, que únicamente puede interactuar con nuestro software para ajustes de programación, para ajustes de inspección. Entonces, esto únicamente lo podremos hacer, interactuar con nuestro software Vision Masters, ¿vale? Entonces, una vez definida esta parte, también hablamos de la arquitectura de un sistema de visión donde se integran algunos accesorios como sistemas de iluminación, como sensores de disparo o trigger, que van a ser las veces de pues el medio por el cual vamos a estar captando las imágenes. Van a ser la señal que nos van a permitir captar estas imágenes, ¿sí? Es la señal que dispara un fotograma, ¿sí? También hablamos de que tenemos diferentes lentes y diferentes tarjetas de procesamiento. Entonces, una vez definido que tenemos un sensor de visión y no un sistema de visión, podemos mencionar que la interacción con otros controladores se va a realizar a través de entradas y salidas digitales, ¿sí? Entonces, es el único medio por el cual vamos a poder interactuar, ¿sí? Señales universales, NPN o PNP. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. De las características más importantes mencionamos que podemos tener hasta 32 productos almacenados en memoria y hasta 64 inspecciones por cada producto. De igual manera, mencionamos que la velocidad o la frecuencia máxima de conmutación de este producto será de 60 fotogramas por segundo, no más, ¿sí? Entonces tendremos la posibilidad de captar hasta 60 productos por segundo, ¿sí? Esto va a ir muy de la mano con el rate de producción donde estemos realizando estas inspecciones, ¿sí? Igual mencionarles y recordarles que la resolución de nuestra cámara es de 752 por 480 píxeles, ¿sí? Integramos un sensor CMOS, ¿sí? Entonces es tecnología CMOS propia de la marca, ¿sí? Y bueno, en nuestra sesión anterior nosotros ya hemos verificado los diferentes modos de inspección, ¿sí? Podemos mencionar que tenemos hasta 12 modos de inspección. Nosotros ya hemos verificado la gran mayoría de ellos. El día de hoy, el objetivo es que veamos otro tipo de configuraciones como conexiones eléctricas, ¿sí? Conexiones de disparo e interacción con nuestros sensores, como por ejemplo, interacción con un encoder, ¿sí? ¿Sí? Como por ejemplo, interacción con nuestros sensores de disparo, ¿sí? Entonces, esta es la idea, ¿sí? Vamos a realizar este tipo de conexiones y configuraciones. De igual manera, recordarles pues también que definimos algunos principios básicos como distancia de trabajo y también campo de visión, ¿sí? Entonces, ya hemos mencionado que dependiendo de estos dos
conceptos, pues será el tipo de lente que seleccionemos, ya que estos nos limitan a el tamaño de las piezas que podemos inspeccionar, ¿sí? Lo primero que vamos a tomar en cuenta será el tamaño de la pieza que vamos a inspeccionar, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Una vez que tenemos estas medidas, nosotros podemos definir la distancia de trabajo adecuada, ¿sí? En base al lente que seleccionemos. Recordamos que nosotros tenemos lentes de 8 milímetros, 16 y 25. Y bueno, esto va a afectar directamente el campo de visión, ¿sí? Entonces, para eso nosotros ya agregamos aquí algunas tablitas donde definimos que la distancia máxima de trabajo de estos sensores va a ser de 1 metro, ¿sí? Entonces, para eso nosotros contamos con una tabla, ¿sí? Una pequeña tabla que nos permite, en este caso, definir las características de esta inspección. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a mostrar, ¿sí? Nosotros ya analizamos esta tabla. Rápidamente volverla a presentar, ¿sí? Entonces nosotros, dependiendo de la distancia que tengamos de trabajo, ¿sí? Y del lente con el que contemos incorporado en nuestra cámara, ¿sí? Si es de 8, 10, 16 o 25, el máximo rango, la máxima distancia entre la cámara y el objetivo, ¿sí? Va a ser de 1 metro, ¿sí? Y bueno, dependiendo de esa distancia, pues va a ser el área de inspección. Nosotros ya definimos que habrá una distancia o un área, ¿sí? Que va a variar tanto en lo horizontal como en lo vertical, ¿sí? En milímetros, ¿sí? Y por ejemplo, con esta tablita nosotros podemos definir que, por ejemplo, el sensor de 8 milímetros, con lente de 8 milímetros, a una distancia de 1 metro, trabajaría con un área en el eje horizontal de 542 por 346 milímetros, ¿sí? Y así vamos a irlo variando. Entonces, dependiendo de cada lente, pues varía esta área de inspección, ¿sí? Entonces, bueno, una vez recordada esta parte, ahora vamos a trabajar directamente con nuestro software. Bien, me parece que... A ver, aquí tenemos un pequeño detalle. Un segundito, por favor. Bien, la tabla que les menciono es la siguiente. Y esta es la tablita que les menciono. ¿Sí? Entonces, bueno, son las distancias de trabajo contra los campos de visión. Entonces, pues eso es lo primero que tenemos que saber, ¿sí? El tamaño de nuestro objetivo y la distancia de trabajo para verificar en qué características de medida tendríamos, ¿sí? Entonces, eso es lo principal, ¿sí? Lo primero que tenemos que estar seguros. Ahora bien, voy a irme directamente a esta sección de nuestra presentación, ¿sí? Donde pues mencionamos la interacción que va a tener el sensor. Nosotros, en primera instancia, pues tendremos la alimentación, señales de 24 volts. Tendremos 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, y también tendremos la opción de comunicación para interactuar con el software. Ahora, vamos a ir directamente a la configuración de la cámara, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos trabajado en la sesión anterior con los diferentes modos de inspección. Ya verificamos brillo, contraste, alineación, área, borde, longitud, ¿sí? Y en adicional, pues tendremos estos 3 modos de identificación de color, área de color, conteo de objetos de color, ¿sí? Ahora,
Vamos a iniciar ya con la configuración de la cámara y en primera instancia los modos de disparo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y dedicada ya con nuestro software. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a realizar algunas configuraciones. Bien. Al momento, pues, yo estoy trabajando con una cámara a color de 8 milímetros. Y bueno, lo primero que vamos a verificar, ¿sí? Es los ajustes de modos de disparo, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que pongan mucha atención, ¿sí? en nuestro software, ¿sí? Y vamos a verificar en primera instancia los modos de disparo con los que cuenta nuestra cámara. Actualmente contamos con 3 modos de disparo. Ya hemos trabajado en la sesión anterior con el disparo libre, ¿sí? Yo les mencionaba que el disparo libre es una función de streaming, ¿sí? Que nos va a permitir interactuar como si fuese, en este caso, un video, ¿sí? Es decir que la cámara va a estar disparando 60 fotogramas por segundo y esto nos va a permitir visualizar en tiempo, digamos, las acciones que nosotros efectuemos, ¿sí? en la toma de la cámara se van a ver reflejadas inmediatamente en nuestro software. Entonces, esta es la función de live streaming o disparo libre, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder apreciar que en la sección que dice parámetros, inmediatamente se activan algunos ajustes propios de la cámara, ¿sí? Como el tiempo de exposición y el retraso al tiempo de exposición, ganancias, ¿sí? Y la activación de la iluminación propia de nuestra cámara, ¿sí? Si ustedes pueden ver a través del recuadro de video, ¿sí? De igual manera, mencionarles que ustedes pueden amplificar la imagen del video dando clic, ¿sí? Van a dar clic en la parte superior, donde aparece un recuadro de color verde en el área gris y van a seleccionar entre en la opción de opciones de video. Y ustedes ahí ya pueden hacer, intercalar las dos pantallas, tanto la del video como la del software, ¿sí? Entonces, ustedes pueden apreciar que en este momento, pues, digamos, la luz propia del sensor, ¿sí? Que ya mencionábamos anteriormente, que el sensor ya viene o ya incluye una luz propia, en este caso puede estar variando en cuanto a colores, podemos tener tonalidades RGB, ¿sí? O tonalidades en color blanco. Entonces, yo desde aquí puedo controlar tanto la intensidad, ¿sí? Como la activación y desactivación de esta luz, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que si yo varío la ganancia, ¿sí? de la intensidad con que se dispara esta luz, pues obtenemos imágenes con mayor brillo, obviamente, ¿sí? Entonces, para indicar la función de los otros ajustes, voy a apagar la luz en este momento y voy a ir realizando ajustes desde cero, ¿sí? Para que ustedes puedan apreciar cómo es que van influyendo directamente en la toma de estas imágenes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden apreciar que el tiempo de exposición es muy importante, ya que es el tiempo en el que nuestro lente va a estar abriendo, ¿sí? Y bueno, directamente va a afectar el brillo, ¿sí? O la captación de la luz que va a ingresar, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo al mínimo, que serían 20 microsegundos,
ustedes pueden apreciar que pues la imagen es completamente oscura. Cuando yo incremento este tiempo de exposición, pues obviamente vamos haciendo más brillante la imagen porque dejamos pasar más luz, ¿sí? Entonces, la idea es que el tiempo de exposición va a afectar pues directamente esta característica, ¿vale? Entonces, esta es la primera configuración que tenemos. De igual manera, vamos a poder hacer mucho más suave pues este ingreso de luz hacia el lente agregando este delay del tiempo de exposición, ¿sí? Entonces nosotros agregamos un ligero retraso en la apertura y el cierre del lente y bueno, es un tanto imperceptible este ajuste, más sin embargo el efecto que realiza es suavizar las imágenes con alto brillo, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un alto tiempo de exposición y podemos atenuar ese brillo con este delay. De igual manera vamos a tener un factor multiplicativo o una ganancia que de igual manera va a influir directamente en pues el brillo de la imagen. Ustedes pueden apreciar aquí en la sección donde dice Gain, ¿sí? Nosotros vamos a poder ir incrementando este factor multiplicativo y pueden ver que aumenta el brillo de la imagen de igual manera. Entonces, hasta aquí pues tenemos estos tres ajustes muy importantes, ¿sí? Que recordando la sesión pasada, pues, en este caso no nos interesa que también se vea la imagen, sino que se resalten las características que a nosotros nos interesan, ¿sí? Entonces, bien. Vamos a ir a la siguiente opción, ¿sí? Donde les voy a indicar ahora en qué consiste el siguiente modo de disparo. Hasta aquí el primero. Es importante pues saber si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, ¿sí? Entonces, si tienen dudas o preguntas, por favor, de este modo, a través de Q&A, por favor, transmítanos esas preguntas y con gusto estaremos respondiendo. Bien, el siguiente modo de inspección es el de disparo interno, ¿sí? Entonces, en disparo interno, nosotros vamos a activar, pues en este caso, una función adicional, una función o un ajuste adicional, que es la frecuencia con la que va a estar generándose la toma de estos fotogramas, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que pongan atención, ¿sí? Por ejemplo, con nuestro sensor, ¿sí? En este caso es un disparo interno, ¿sí? Y nosotros vamos a poder variar la frecuencia con la que va a estar disparando estos fotogramas. Por ejemplo, si yo establezco que lo haga a 10 fotogramas por segundo, ¿sí? Entonces cada segundo va a estar tomando 10 fotografías, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que la velocidad con que el LED cambia su estado, pues aumenta o disminuye. Por ejemplo, si yo pongo un fotograma por segundo, ¿sí? Ustedes pueden apreciar en la imagen del video cómo es que cada segundo pues estamos disparando un fotograma, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, ¿sí? Cada segundo va tomando una imagen. Entonces, máximo podemos estar tomando 60 fotos por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad máxima que podemos estar conmutando. Ahora, siguen permaneciendo los demás ajustes, como el tiempo de exposición y el delay del tiempo de exposición, al igual que la ganancia. Entonces, van a afectar de igual manera, ¿sí? La toma de los fotogramas, ¿sí? Entonces, no cambia, ¿sí? Lo único que estamos agregando es el número de fotogramas por segundo que vamos a estar tomando, ¿sí? Entonces, bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nos mencionan aquí, ¿todo bien? Todo bien. Bueno,
vamos a movernos a la siguiente configuración, ¿sí? Y en este caso corresponde a el disparo externo, ¿sí? Yo les mencionaba que nuestro sistema, ¿sí?, requiere de la integración, en algunos casos, de sensores como estos, ¿sí? En este caso tengo un sensor fotoeléctrico que, bueno, el objetivo de este sensor es en todo momento detectar la pieza y pues obviamente garantizar, ¿sí? Voy a ponerlo un poquito de lado, ¿sí?, que cuando esta pieza llega a su posición correcta y la detecta, dispara el fotograma. ¿Sí? Esto garantiza que las fotografías siempre van a tener la misma posición y la misma calidad. ¿Sí? Entonces es muy importante que nuestro sistema sea repetitivo y esto va a depender mucho de los sensores de posicionamiento y de detección de los objetivos. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema puede interactuar, ¿sí?, en este caso para el trigger o en la entrada de disparo, con sensores NPN o PNP. Y bueno, también vamos a poder incorporar, ¿sí?, un encoder. Entonces, en esta sección, ustedes pueden apreciar que en donde dice Trigger Delayed Mode, nosotros tenemos dos opciones. Una que dice Time y una que dice Encoder. ¿Sí? Entonces, la que dice Time, ¿sí?, una vez que, por ejemplo, si yo tuviera instalado este sensor, detecto mi objetivo, puedo agregar un delay al disparo, ¿sí?, al disparo de la toma de la imagen. Entonces, vamos a verificar las dos opciones, por tiempo y por disparo de encoder. ¿Sí? Entonces, para verificar estas dos opciones en el disparo, en el de modo externo, ¿sí?, es importante que ustedes ubiquen también, ¿sí?, en este caso, que ustedes ubiquen las conexiones que estaremos realizando. ¿Sí? Entonces, para eso voy a compartirles nuevamente esta imagen, ¿sí?, nuestro manual, ¿sí?, y vamos a ir directamente a la configuración de entradas y salidas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, el pinout de nuestro cable de iOS y podemos identificar las siguientes señales. En el pin número 1 vamos a tener la señal de 24 volts de corriente directa, ¿sí?, con la que se alimenta nuestro sensor. El pin número 2 será tierra, ¿sí?, como pueden apreciar. ¿Sí? El pin número 3 es muy importante, ¿sí?, es el cable color blanco porque es la señal de disparo de nuestro sensor. Y bueno, del 4 al 8, ustedes van a poder apreciar que tenemos las entradas con diferentes propósitos, ¿sí? Nos van a poder permitir cambiar entre productos, ¿sí?, cambiar las recetas que tenemos guardadas en nuestro sistema, ¿sí?, a través de estas entradas, ¿sí? Y bueno, en el pin 11 vamos a tener el común, ¿sí? Es importante referenciar esta señal a el común dependiendo de la lógica con la que trabajen nuestros sensores, si son NPN o PNP, pues este pin número 11 irá referenciado a positivo o a negativo. De igual manera, tenemos los pines número 7, 9, 10 y 12 que corresponden a las salidas. Ahí nosotros estaremos enviando las señales o los resultados de nuestras inspecciones. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar cómo es que se conectan, en este caso, las entradas. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, aquí tenemos los diferentes diagramas, ¿sí?, para la conexión de entradas. ¿Sí? Ustedes pueden ver que, por ejemplo, el primer diagrama corresponde, ¿sí?, a la conexión de un sensor. En este caso, el sensor que vamos a utilizar es un fotoeléctrico y lo estaremos implementando para disparo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que tendremos
la salida, ¿sí?, directamente conectada a las diferentes entradas que tenemos disponibles en nuestro sensor. Y entonces, en este caso, pues meramente voy a compartirles esta imagen de la webcam y les voy a pedir que pongan atención. Voy a trabajar con esta webcam que tenemos en sitio. Ustedes pueden ver que tenemos las diferentes señales de nuestro sensor, ¿sí? Café, positivo, azul, negativo, y nuestra señal de salida, que sería el color negro, ¿sí? Entonces tenemos un cable de color blanco que, bueno, nos va a permitir modificar la configuración de disparo de nuestro sensor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es alimentar nuestro sensor, ¿sí? Si ustedes quieren hacer más grande la imagen, recuerden que tienen una opción en la parte superior, en el área de color gris y color verde, para cambiar la configuración del video. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí pueden apreciar, ¿sí?, las diferentes señales. ¿Sí? Entonces, voy a proceder a conectar esta primer señal, ¿sí?, la señal de disparo. Entonces, me dice que el trigger, ¿sí?, regresando a nuestra tablita de pinout, está ubicado en el número 3. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí. Entonces, siendo el cable de color blanco, lo que voy a hacer es ubicar, en este caso, el cable de color blanco. Si ustedes pueden ver aquí, tengo este conector multinodo, ¿sí? Entonces voy a conectar el disparo de esta manera, lo aseguro, ¿sí? Y por último, lo único que tengo que hacer es conectar la alimentación. Ustedes pueden ver justamente aquí, nosotros tenemos positivo, ¿sí? Conectamos el positivo del sensor y el negativo o 0 volts a la fuente de 24. Entonces, de esta manera, nuestro sensor, y ustedes pueden apreciar, aquí ya está energizado. ¿Sí? Entonces, nosotros estaremos, ya contamos con este sensor listo para poder realizar las diferentes detecciones. Ustedes pueden apreciar también, ¿sí?, que en este caso el sensor tiene dos modos de disparo, uno que es light on y otro que es dark on. En este caso, light on trabaja cuando nosotros referenciamos, ¿sí?, el cable blanco, ¿sí?, que teníamos adicional en el sensor a tierra. Entonces, voy a conectarlo a tierra para trabajar con este modo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ustedes ya pueden ver, ¿sí?, que el sensor conmuta, ¿sí?, cuando realiza la detección. Ok, esto, ¿cómo se ve traducido en nuestro software? ¿Sí? Voy a volver a compartir, ¿sí? Aquí ya tenemos listo nuestro software. Este software actualmente cuenta con un monitor de entradas y salidas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder verificar el estatus de esas entradas o esas salidas. Entonces, en primera instancia, ustedes pueden ver que ese es un error muy común que se comete porque, pues, al momento nuestro sensor ya está trabajando, mas sin embargo no tenemos ninguna señal de entrada. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente a que no hemos referenciado, en este caso, el común de nuestras entradas, ¿sí? Ustedes recordarán que yo les mencioné,
¿sí? Volviendo a el pinout, ¿sí? Ustedes pueden ver que tenemos aquí el cable que va gris con rosa, ¿sí? Que nos dice que es el común. Entonces, este común tiene que ir referenciado dependiendo del tipo de señal que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, nuestro sensor es un NPN. Entonces, vamos a ubicar el cable gris con rosa, ¿sí? Y bueno, ustedes pueden apreciar aquí, este es nuestro cable gris con rosa, y la idea es que nosotros lo referenciemos. Y entonces, vamos a conectarlo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden apreciar, ¿sí? Al ser una señal NPN, ¿sí? Entonces el común tiene que ir referenciado a positivo, ¿sí? Y de esa manera, cuando realiza la detección, ya podemos estar registrando esa entrada, ¿vale? Entonces, bien, aquí un segundito. Ok, regresamos a la pantalla, una disculpa. Ustedes pueden apreciar que cuando realiza la detección, se activa la entrada en nuestro monitor. Este monitor es de gran ayuda porque ustedes pueden realizar detección de fallas de manera muy rápida, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue referenciar este cable, ¿sí? Nuevamente lo repito, el cable gris con rosa al positivo. ¿Por qué? Porque tenemos un sensor NPN. Si fuera PNP, nosotros tendríamos que referenciarlo a negativos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí espero haya quedado claro. Entonces, no sé si haya preguntas. Vamos a checar nuestro chat. Ok, todo bien. Julián García, gracias. ¿Todo bien? Bueno, pues ahora vamos a verificar cómo es que interactúa, ¿sí? Para eso voy a estar realizando algunos disparos y que ustedes vean cómo se ve reflejado en la cámara. ¿Sí? Cómo se ve reflejado el disparo en la cámara. Entonces, vamos a activar la opción por tiempo, vamos a dejarlo en 0 milisegundos y para verificar el efecto que genera sobre la cámara vamos a activar la luz, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos en disparo externo, ¿sí? Y entonces, para eso vamos a realizar una toma con la otra cámara. Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos el sensor y cuando detecta el objetivo, dispara, ¿sí? Entonces, esa es la primera conexión que realizaremos, ¿sí? Vamos a poner aquí para que ustedes vean ya con un objetivo, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando detectemos la pieza o el producto, siempre repita la misma posición. Esa es la idea de tener un sensor de disparo externo. Ahora, ¿qué pasa si yo ajusto el tiempo que tengo disponible en esta sección? Por ejemplo, si yo le pongo 1000 milisegundos, pues obviamente será un segundo. Entonces, vean qué es lo que pasa.
¿sí? Pueden apreciar que tenemos un delay de 1 segundo, ¿sí? Entonces, para eso sirve este ajuste, ¿sí? Es un ajuste de tiempo, ajuste de disparo por tiempo, ¿sí? Entonces, pues es el objetivo principal, que nosotros podamos tener en todo momento la pieza centrada, ¿sí? Entonces, vamos a bajar el tiempo para que ustedes puedan apreciar, hacer algo un poco más tangible. Vamos a ponerlo en 0. Ahí detecto la pieza e incluso sale ahí el sensor, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que la respuesta, en este caso, es inmediata porque hemos configurado un tiempo 0. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de cómo es que funciona el disparo con delay de tiempo? Mencionan aquí todo bien. ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a proseguir. Ahora les voy a mostrar la opción que nos dice cómo conectar, pues, en este caso, interactuar con un encoder, ¿sí? Es importante mencionarles que esta función no omite el uso de un sensor, ¿sí? Es decir, que el sensor de disparo lo vamos a seguir ocupando, ¿sí? ¿Por qué? Porque este nos va a indicar cuándo es que inicia el conteo del número de pulsos. Recordemos que un encoder es un sensor rotativo que, en este caso, al ser un encoder incremental, nos va a generar un tren de pulsos infinito, ¿sí? Entonces, la idea es que esta función tiene internamente un contador que va a llevar el estatus de esa cuenta y nos va a indicar a cierto número de pulsos, ¿sí? Nos va a permitir realizar ese disparo. Nosotros podemos configurar el número de pulsos en la parte inferior. Por ejemplo, este encoder es uno de 100 pulsos, es decir, que cada revolución, ustedes pueden apreciar, generalmente estos sensores se acoplan en, por ejemplo, bandas transportadoras, directamente en la flecha de un motor, ¿sí? Con la idea de tener posicionamiento, ¿sí? O medir longitud. Por ejemplo, si lo acoplamos en una banda, nosotros podríamos saber la longitud de desplazamiento en base al número de pulsos que va a generar este encoder, ¿sí? Entonces, bien, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a detectar nuestro objetivo, ¿sí? Y esperamos el número de pulsos programado en nuestro software, ¿sí? Ese lo va a generar el encoder. Entonces, para eso, tenemos que realizar las siguientes conexiones, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar. Vamos a compartir la imagen de la cámara que tenemos aquí. Y nuevamente, podemos apreciar que tenemos los pines o ¿sí? Las señales de alimentación, 0 volts y 24 volts. Y de igual manera vamos a tener nuestra señal de salida. Nuestras señales de salida van a ser el cable negro, siendo la fase A, y el cable blanco, siendo la fase B, ¿sí? Entonces, a diferencia de nuestro sensor fotoeléctrico anterior, aquí vamos a tener un tren de pulsos, ¿sí? Que va a ir montado sobre dos fases, ¿sí? Entonces, la idea es que con estos dos cables nosotros vamos a poder tener esa señal en cuadratura para poder llevar el conteo del número de pulsos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a proceder a conectar las señales de las diferentes fases. Entonces, les voy a compartir nuevamente el diagrama del pinout. ¿Sí? Entonces, me dice que
en este caso, para encoder, vamos a estar usando, ustedes pueden ver aquí, para la fase A o cuadratura A, el cable amarillo, y para la fase B, o en este caso, la cuadratura B, irá en el cable gris. Entonces, en nuestro cable de iOS, vamos a identificar estos dos colores. Entonces, aquí tenemos el cable amarillo, ¿sí? Y el cable amarillo me dice que va directamente con la fase A. La fase A en nuestro encoder, y bueno, en los encoders incrementales de Autonix viene delimitado con el cable de color negro. Entonces, realizamos esta primera conexión, ¿sí? Y la fase B viene montada sobre el cable de color blanco, ¿sí? Entonces, identificamos en nuestro cable de iOS el cable de color gris, que sería este. Una disculpa aquí por todos los cables que tenemos. Entonces, aquí tenemos nuestro cable de color gris, ¿sí? Y es el que viene indicado para la cuadratura B. Entonces, conectamos la señal de la fase B y ahora únicamente procedemos a alimentar el sensor, ¿sí? Entonces, negativo. Aquí tenemos la señal negativa de la fuente. Conectamos negativo. Y, por último, conectamos la señal positiva de la fuente, ¿sí? 24 volts, porque nuestro encoder también trabaja en ese rango de voltaje. Es muy importante verificar los rangos de voltaje de los sensores. En Autonix, pues, generalmente, todos pueden trabajar a 24 volts. Entonces, no hay ningún problema. Si los niveles de voltaje fueran diferentes, es muy importante que las fuentes estén referenciadas, ¿sí? Es decir, si yo tengo un sensor que trabaja a 5 volts, por ejemplo, tendría que tener una fuente externa de 5 volts. Y entonces, el arreglo que yo tendría que realizar es únicamente interconectar negativo con negativo, ¿sí? Es decir, la señal de 0 volts de la fuente, de 24 volts, con la señal de 0 volts de la fuente de 5, ¿sí? En el ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos que referenciar las fuentes a 0 volts, ¿sí? Esto es muy importante porque si no, la señal pues nunca va a ser captada por el sensor o la cámara de visión, ¿sí? Entonces, regresamos a nuestro software y vamos a ver cómo es que